Gusto de saludarles, hermanos y hermanas, en este día, viernes 20 de septiembre. Es día de preparación, día de alistarnos para las horas sagradas del Santo Sábado que están por llegar. Posiblemente a mis hermanos allá de las Islas Canarias ya les llegó las horas del sábado, están por llegarles, pero igual, hermanos, les deseo un feliz sábado y que Dios me los bendiga. Y así en otros países de Europa, bendiciones para ustedes, queridos hermanos. Queremos decirles que mañana es un día para gozarnos en el Señor. Y les invitamos para que se conecten con nosotros como Iglesia del Aire, si se quedan en casa, ¿verdad? Si ustedes han elegido hacer de su casa un templo para Dios, conéctese con nosotros por los canales de YouTube, en la iglesia que usted quiera seguir el servicio. Llámese la de Houston, San Antonio, Shepherd, Rusk, Irving o Forward, que son las que tienen canales de YouTube y transmiten en vivo. Pero por supuesto, le invitamos a que venga a adorar con nosotros si vive en el área donde estas iglesias están ubicadas. Si vive cerca de el 1023 Harbor Street, Houston, Texas, 77020, venga y visite nuestra congregación que en esa dirección se reúne mañana. Y así sucesivamente. Ahí le pongo más bien en la pantalla las direcciones de todos los lugares donde nos reunimos mañana para que venga y adore a nuestro Dios. Pero si desea la dirección, se la enviamos por un mensaje de texto. Pídala al 214-881-4029 para decirle cómo llegar a la iglesia central de Irving, Texas, a la iglesia de Forward, a la iglesia de Ross, Texas, o también a la iglesia de Shepherd, y no digamos San Antonio, y por supuesto Houston. Su servidor mañana estará predicando en la iglesia Maranata de Jacksonville, Florida. Iglesia Adventista de Sostén Propio Maranata en Jacksonville, Florida. Allí su servidor estará predicando mañana, pero más bien desde hoy. Desde hoy a la puesta del sol, he de comenzar a compartir con los hermanos de esta iglesia los mensajes de verdad presente que el pueblo de Dios necesita para este tiempo. Hoy a las 7 de la noche he de comenzar con esta, digamos así, mini campaña que he de tratar con los hermanos. Son 4 mensajes que voy a compartir, empezando desde hoy a las 7 y mañana a partir de las 9:30 en adelante he de estar allí también compartiendo con los hermanos 2 mensajes por la mañana y 1 por la tarde. ¿Dónde está ubicada la Iglesia Adventista Maranata de Sostén Propio? En el 2565 Phillips Highway, Jacksonville, Florida, 32207. Aquellos que viven en el sur de Georgia, Orlando, Tampa, iglesias o áreas que estén cercanas a Jacksonville y que siguen nuestras transmisiones por el YouTube, les estamos invitando para que vengan y adoremos juntos a nuestro Dios en este lugar donde he de tener el privilegio de predicar desde hoy, como ya dije, a la puesta del sol a partir de las 7 de la noche y mañana durante todo el día, desde las 9:30 de la mañana. Repito la dirección: Iglesia Adventista Maranata, 2565 Phillips Highway, Jacksonville, Florida, 32207. Esta es una iglesia adventista de sostén propio que no pertenece a la conferencia. Es decir, es una iglesia independiente. Porque si hubiera otra iglesia adventista Maranata en el área, no me gustaría que se confunda. Esta dirección es donde su servidor va a estar predicando. 2565 Phillips Highway, Jacksonville, Florida, 32207. Les invitamos, mis hermanos, hagan planes de venir y adoremos juntos a nuestro Dios. También quiero aprovechar para presentarles el versículo de memoria para este día, el de Hebreos 4:15. Este es el versículo ya número 7 de la semana que hemos estado promoviendo para mañana sábado en el servicio de adoración de jóvenes, cuando nos den la oportunidad, poder recitarlos de memoria. Ojalá pudiéramos decir los 7, pero si no se aprendió los 7, dígalos que se aprendió, hermano. La idea es que usted vaya poniéndose desafíos
para que la escritura usted la tenga en su memoria. El versículo para hoy está en Hebreos 4:15 y dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mire qué poderoso versículo el que nos hemos de aprender este día. Voy a leerlo nuevamente. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aprendámoslo, hermanos, repitámoslo durante todo el día, y cuando ya lo tengamos bien memorizado, acordémonos de los otros 6 y vayamos viendo si ya hemos, por la gracia de Dios, logrado memorizar los 7. Y si no, sigamos en ese plan, porque ese es el plan del Señor. Ese es el plan del Espíritu Santo para traer estos textos en el momento en que los necesitemos, en una situación difícil por la cual pasemos. Ya verá usted cómo el Espíritu Santo utilizará esta palabra que queda memorizada para que nos sirva de aliciente, para que nos sirva de consuelo o de fortaleza o de ánimo para la circunstancia que podamos estar pasando. Así que de esta manera hemos en esta semana promovido los 7 versículos. Mañana sábado voy a promover en la mañana, lo voy a poner en mi grupo de WhatsApp, en el grupo de la Iglesia Advenimiento del Aire. Ahí voy a poner el versículo de mañana. Bueno, voy a poner los 7 versículos, pero voy a poner aparte el de mañana. Mañana por la mañana. Voy a poner los 7 en una sola foto o en un solo PDF para aquel que quiera tenerlos todos, pero voy a poner también exclusivamente el de mañana sábado. Recuerde que empezamos aprendiéndonos desde el sábado los versículos, comenzando con el versículo de memoria de la lección, y así seguimos hasta terminar el viernes. Cuando llega el sábado, así como mañana, vamos a recitar los 7 que hemos aprendido desde el viernes para atrás hasta el sábado. Así que, como comenzamos con el sábado, yo le voy a dar mañana por la mañana el versículo correspondiente a la semana que viene, para que todo el día se lo aprenda usted, y ahí van a ir todos los demás, y así cada día le voy a ir compartiendo el versículo correspondiente al día. Quisiera invitarle para que, si no se ha suscrito en el grupo de WhatsApp que su servidor tiene, pídame por WhatsApp, valga la redundancia, que lo inscriba. Mi número de WhatsApp aparece en pantalla, +1 214 881 4029. Ese es el número de WhatsApp de la Iglesia Advenimiento del Aire y de las iglesias Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles del estado de Texas. Tengo 7 grupos, un grupo por cada iglesia Advenimiento, y ahí pongo estos versículos. Y tengo el grupo de la Iglesia del Aire, que es el más grande, son como 300 personas, y allí pongo el versículo de memoria. Ahí comparto el audio de la lección, el video de la lección, el sermón ya editado. Si usted, repito, quiere que le ponga en ese grupo, dígame por WhatsApp: pastor, agrégueme, y con gusto le voy a agregar. Solo que es un grupo solo para recibir, ¿verdad? Es decir, usted no puede allí, nadie puede, ninguno del grupo puede estar subiendo otra cosa o poniendo otra cosa, porque está hecho solo para que usted reciba la lección de este su servidor en audio y video, el sermón de tu servidor que predica el día sábado, ya debidamente editado, y el versículo de memoria cada día que nos hemos de aprender, y todos de una vez los 7 también, que los comparto, empezando con el día sábado de cada semana. Bueno, mis hermanos, a algunos no les parece este tipo de grupos, donde ellos no pueden estar escribiendo, donde ellos no pueden estar subiendo cosas, y yo los entiendo, pero su servidor lo hizo así, para no llenar la memoria de los teléfonos de los otros hermanos, que a veces caen muchas cosas ahí, importantes, yo sé, pero no todos tienen en sus teléfonos la memoria suficiente para recibir tanta información. Y luego también, por ser abiertos esos grupos de escribir o poner cosas a veces en horarios diferentes, también afectan en cierta manera el descanso de algunos. Entonces, este grupo está hecho solo para recibir, y su servidor le va a mandar
esto y ya nadie más va a estar poniendo cosas ahí. Y si a usted le parece bien así, dígame que le agregue y con gusto le agregamos. Y si no, también respetamos eso y usted también se puede salir del grupo si no le parece esa manera de cómo lo hemos hecho. Pero ahí tenemos 300 hermanos que les estamos mandando todos los días el versículo de memoria y todos los días la lección también en audio y video para que la compartan. Bien, mis hermanos, después de haberles promovido estas, digamos así, informaciones, también quiero agradecerles por el apoyo que nos dieron en la semana, aportando aquí los diezmos, las ofrendas y las donaciones especiales. Pero en la pantalla se los pongo nuevamente, cada uno de los apartados que hay allí, de cómo usted puede enviar los diezmos, las ofrendas y las donaciones especiales. Ahí está el número de teléfono también, 214-881-4029, para que me llame si lo quiere dar en el instante de su tarjeta de débito o crédito, o registrarlo en sus contactos telefónicos como Iglesia Advenimiento para enviarlo por la aplicación Cele. Recuerde que desde el extranjero usted puede enviar también sus diezmos, sus ofrendas y sus donaciones. Llamándome al WhatsApp más 1-214-881-4029, le diré cómo hacerlo, cómo puede enviarlos por esa agencia de envío de dinero llamada Western Union y cómo también puede transferir de banco a banco o a través de paypal.com. Ahí en paypal.com tenemos una cuenta que se llama Iglesia Advenimiento con el correo asociado Los Tres Ángeles Irving @gmail.com para que usted pueda colocar también ese diezmo, esa ofrenda o esa donación especial. Igualmente usted puede ir a nuestra página web www.iglesiaadvenimiento.org y encontrar ahí la opción que dice donar o donaciones y por ahí seguir los pasos. Puede también enviar por correo al P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371. Gracias a los que este día se pongan a cuentas con el Señor, devolviendo los diezmos, las ofrendas y las donaciones, o aún mañana usted lo puede hacer. Dios bendiga a todos aquellos que atiendan este llamado. Después de haber dado estas informaciones, me gustaría orar para el resumen que siempre hacemos los viernes de la lección de escuela sabática. Pero antes, no se olvide conectarse al programa que sale en vivo por aquí, por este canal de YouTube, que se llama Recibiendo el Sábado. Permítame hacer la oración entonces, como dije, para el resumen de hoy. Muchas gracias, Padre, por toda la bendición que nos diste en la semana, con esta lección tan importante para tomar en cuenta en cuanto a esa clase de pueblo que nosotros debemos ser debido al final que tendrá este mundo y sus habitantes. Gracias, Señor, porque has querido decirnos cómo va a acabar todo y el destino que habrá para los habitantes de este planeta que no quisieron arrepentirse, que no quisieron buscar de ti, y el destino que también tendrán aquellos que son tus santos y que en una santa y piadosa manera de vivir han elegido agradarte, honrarte y así, Señor, terminar sus días de su historia terrenal. Señor, queremos darte las gracias porque de esta manera estamos debidamente advertidos y hemos, sin duda en el corazón, hecho la decisión de qué es lo que queremos. Por eso te damos las gracias. Pero al hacer ahora el resumen y destacar 5 aspectos importantes sobre lo que tratamos en la semana, te rogamos nos guíes, nos des sabiduría y nos hagas ver cuán importantes son estos 5 aspectos para que todavía queden de una manera resumida en nuestro intelecto. Señor, te pedimos tu bendición y la sabiduría al hacer este resumen. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Como dije en la oración, son 5 aspectos a los cuales quiero hacer referencia este día, porque en la lección titulada ¿Qué clase de pueblo nosotros
debemos ser de todo lo que se trató la lección. Me parece a mí que hay 5 aspectos importantes para destacar en este día. El primero es el que tiene que ver con la verdad bíblica de lo que comúnmente se conoce como el fuego del infierno. Este fuego es presentado en las Escrituras con diferentes nombres, como infierno, como Hades, como fuego eterno, como Seol y otros más. Pero no debemos entender que es un fuego que nunca se va a apagar, porque eso sería desvirtuar el carácter de Dios. ¿Se imaginan ustedes un Dios deleitándose en mirar a los impíos quemándose por toda la eternidad? ¿Qué Dios de amor puede ser este? Hay textos bíblicos que nos ayudan a entender esto del fuego eterno, en el sentido de que no es un fuego que nunca se apaga. Uno de ellos se encuentra aquí en Judas. Judas versículo 7 dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ustedes saben que ese fuego que destruyó a Sodoma y Gomorra, las destruyó por completo. Es decir, ese fuego no está en ningún lugar para que nosotros digamos: miren el fuego de Sodoma y Gomorra, ya están las ciudades, no han terminado de consumirse. Aquí está diciendo el apóstol Judas que esas ciudades sufrieron el castigo del fuego eterno. Pero, hermanos, ¿qué significa eso de que sufrieron el castigo del fuego eterno? Lo que significa, mis hermanos, es de que es un fuego que Dios lo originó. Es un fuego que vino del eterno. Dios lo originó. Y es eterno en sus consecuencias. Si nosotros entendemos que porque es fuego eterno quiere decir que nunca se apaga, entonces la Biblia estuviera mintiendo, porque ¿dónde está Sodoma y Gomorra ahorita? En llamas. Ellas fueron destruidas por completo y el fuego que la destruyó se extinguió hace muchos siglos. Judas presentó la destrucción de estas ciudades como un ejemplo del destino que aguarda a los licenciosos apóstatas. La palabra inextinguible y la expresión que no se puede apagar pueden entenderse también de una manera similar cuando uno mira a Sodoma y Gomorra, que no están quemándose, sino que su eterno fuego es en cuanto a las consecuencias. Otro texto que nos ayuda a entender esto de el fuego eterno es el que se encuentra en Jeremías 17:27. Aquí nosotros encontramos lo siguiente. Jeremías 17:27 dice: pero si no me oyereis para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterlas por las puertas de Jerusalén en día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Mire usted lo que está diciendo acá. Aquí está diciendo que Dios encendería un fuego en las puertas de Jerusalén que no se apagaría. Y esta predicción se cumplió cuando Nabucodonosor destruyó la ciudad. Y ciertamente ese fuego no está ardiendo ahora. Así que es evidente que el que no se apagaría es en el sentido de que hasta que lograra consumir todo, hasta que todo quedara consumido,
no se apagaría. Hermanos y hermanas, no hay puertas de Jerusalén que estén todavía ya en llamas. Un día Nabucodonosor vino, incendió las puertas de la ciudad hasta que completamente ese incendio consumió dichas puertas. Así que consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. ¿Dónde están los palacios de Jerusalén ahora? En llamas, no existen. No se apagará hasta que logre el objetivo, hasta que consuma completamente, hermanos. Así que de esa manera nosotros encontramos que cuando se habla del infierno no está hablando de ese fuego eterno, que nunca se apaga. El don de profecía, hablando de esto, dice lo siguiente: los cielos nuevos y la tierra nueva no aparecerán hasta después que los impíos muertos sean resucitados y destruidos al fin de los 1000 años. Vi que Satanás fue suelto de su prisión al final de los 1000 años, justo cuando los impíos muertos resucitaron, y que Satanás los engañó haciéndoles creer que podían arrebatar la santa ciudad a los santos. Todos los impíos marcharon alrededor del campamento de los santos, con Satanás a la cabeza. Y cuando estaban dispuestos a hacer un esfuerzo para tomar la ciudad, el Todopoderoso sopló desde su alto trono encima de la ciudad un soplo de fuego devorador que descendió sobre ellos y los quemó raíz y rama. Y vi que así como Cristo es la vid y sus hijos los pámpanos, Satanás es la raíz y sus hijos son las ramas. Y en la destrucción final de Gog y Magog, toda la hueste impía será quemada, raíz y rama, y dejará de existir. Así nosotros miramos que el fuego es eterno en sus consecuencias y dura hasta que consume todo. Todo, dice, será consumido. No quedará ni raíz ni rama, para indicar que el diablo, siendo la raíz, será destruido igualmente que sus ramas, es decir, sus seguidores, sus hijos. Hermanos y hermanas, es importante que nosotros entendamos esto, porque ¿dónde queremos nosotros finalmente quedar cuando el Señor haga esa obra de juicio con ese elemento de la naturaleza, el fuego, incendiando todo, deshaciendo todo, quemando todo? ¿Dónde nosotros queremos quedar? Si entre los que van a ser deshechos, si entre los que van a ser quemados, si entre los que van a ser consumidos por el fuego, o entre los que van a estar en la ciudad, entre los que van a estar allí resguardados por el Señor. Es importante tenerlo claro. Bueno, hermanos, pero no puedo dejar de destacar en este contexto el segundo aspecto, y es el milagro que Dios va a realizar en medio de esas llamas inextinguibles, en el sentido de que no hay persona que las pueda extinguir. El milagro que Dios va a realizar en ese tiempo. Apocalipsis 20, versículos 7 al 10, dice lo siguiente. Apocalipsis 20, versículos 7 al 10. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra
y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En estos versículos nosotros tenemos la última batalla de la historia y la última definitiva derrota de Satanás. La ciudad de Dios sigue siendo llamada la ciudad amada, tal como se llamaba la ciudad de la Jerusalén antigua. Pero el milagro de cómo Dios la va a preservar en medio del fuego, el don profético lo describe así. Cuando Dios purifique finalmente la tierra, dice, aparecerá como un lago de fuego sin límites. Así como Dios preservó el arca en medio de las conmociones del diluvio, porque contenía 8 personas justas. Así también dice, preservará la nueva Jerusalén, conteniendo a los fieles de todas las edades, desde el justo Abel hasta el último santo que haya vivido. Aunque toda la tierra, con excepción de la porción donde descansa la ciudad, será envuelta en un mar de fuego líquido, sin embargo la ciudad es preservada, como lo fue el arca, por un milagro del poder todopoderoso. Permanece ilesa en medio de los elementos devoradores. Así está escrito en el libro Dones Espirituales, tomo 3, página 87, o Spiritual Gift, como también se le conoce en inglés. Miren ustedes el milagro de cómo el Señor va a preservar a su ciudad y a los fieles que estén dentro de ella en medio de aquel mar de fuego que habrá en derredor. ¡Wow! El Señor teniendo control de ese fuego para que sus hijos que están y su ciudad santa, su ciudad amada, no sean quemados. Y trae aquí el don profético el recuerdo del arca de Noé y sus 8 miembros que estaban dentro de ella. Cómo el Señor la preservó del diluvio, cómo la preservó el Señor de que fuera anegada en agua, cómo preservó a sus fieles que estaban dentro de morir ahogados. Y la gran sociedad antediluviana, toda ella muriendo ahogada. Fue un milagro de Dios. El poder de Dios haciendo que la tempestad no le hiciera nada al arca y a los que estaban dentro de ella. De la misma manera, dice, el poder de Dios hará que el mar de fuego que estará consumiendo a los impíos y todo lo que existe, oh mis hermanos, igualmente, ese mar de fuego, el Señor va a impedir que le haga daño a la ciudad amada y a los que estén en ella. Ya usted ha mirado aquí que dice que Satanás les hará creer a todos los impíos que Él los ha resucitado. Les hará creer de que esa ciudad amada puede ser de ellos. Y entonces los organiza para que de diferentes frentes vayan y ataquen a la ciudad. Mire cómo la Escritura lo ha dicho. Dice, va a salir a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. El número de los 4 es como la arena del mar. No se complique la vida usted por querer identificar a Gog y a Magog, porque no existe ningún lugar ni ningún hombre que tenga ese nombre. Es solamente un término que se ha utilizado en las Escrituras para referirse a los enemigos de Dios, para referirse al caudillo que dirige a los ejércitos enemigos de Dios. Gog y Magog aparecen en la Biblia, allá en el libro de Ezequiel, aparece
como un símbolo de el enemigo que Satanás organiza para ir en contra de Dios y su pueblo. Bueno, hoy nosotros lo miramos que Gog y Magog, símbolo de todos los paganos, de todos los mundanos, de todos los que han resucitado en esa segunda resurrección, que solo resucitan para volver a morir, el diablo les está diciendo: yo los he resucitado, así que vamos y ataquemos esa ciudad, tomemos posesión de ella, y de los 4 ángulos de la tierra, dice, vendrán. Pero hermanos, cuando ellos vengan, dice que entonces Dios hace que descienda fuego del cielo y los consuma, y el diablo es lanzado al lago de fuego, y ahí también son lanzados la bestia, el falso profeta, y hermanos, todos los impíos, todos ellos son lanzados para ser quemados. Vimos de que algunos van a durar más días que otros en ser quemados, pero el fuego no se apagará hasta que los queme, pues dice que no quedará ni raíz ni rama. Así que no entienda usted ese infierno que el catolicismo ha enseñado de un fuego para siempre, que nunca se va a apagar, porque los textos dicen claramente: no les quedará ni raíz ni rama. La raíz es el diablo y las ramas son todos sus seguidores. Todos serán destruidos, aunque lleven algunos días en quemarse, pero finalmente serán quemados. Así, hermanos, nosotros vemos que la última batalla de la historia, otra vez, el Señor Jesucristo la va a ganar. Y los que estén dentro de la ciudad amada, estos serán milagrosamente preservados de ese fuego devorador que habrá alrededor. Y estos ahora serán, hermanos, finalmente salvos para siempre y disfrutarán de una vida eterna, una vida de la cual nunca van a perecer, nunca van a morir, nunca van a sufrir enfermedades, nunca más van a llorar, nunca más van a sentir dolor, porque todas las cosas viejas pasaron y de allí en adelante todas serán hechas nuevas. Allí, mi hermano, tienes que estar tú. Allí quiero también yo estar. Allí, hermanos, hay que mentalizarnos poniendo la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, como estudiábamos. Allí tengamos, hermanos, nuestros ojos puestos. Y allí oremos para que un día estemos finalmente. Así, entonces, milagrosamente seremos preservados. Pero no puedo dejar de mencionar el tercer aspecto importante de esta lección, como es el de profundizar nuestra experiencia cristiana, porque eso va a ser y es indispensable para que estemos finalmente en esa santa ciudad. Hermanos y hermanas, ¿cómo podemos profundizar nuestra experiencia cristiana? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Y por qué esto es necesario? Porque dice aquí el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 6, algo que nos dice cómo es que se puede hacer. Dice así, primera de Juan 2, versículo número 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, pero antes ha dicho, en el versículo 5, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Hermanos y hermanas, es importante este punto de cómo profundizar nuestra experiencia cristiana, porque aquí radica la victoria. Aquí radica, hermanos, como el requisito a cumplir uno para que finalmente uno pueda ser preservado de esas
llamas devoradoras que en el día final aparecerán para deshacer todo. El requisito es, mis hermanos, permanecer en Cristo y andar como Él anduvo. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué es permanecer en Cristo y andar como Él anduvo? Bueno, el don de profecía dice: la verdad se mantiene demasiado en el atrio exterior. Trasladadla al templo interior del alma. Entronizadla en el corazón y dejad que domine vuestra vida. La palabra de Dios debe ser estudiada y obedecida. Luego el corazón hallará descanso, paz y gozo, y las aspiraciones se inclinarán hacia el cielo. Pero cuando la verdad se mantiene separada de la vida en el atrio exterior, el corazón no recibe el calor ni el brillo del fuego de la bondad de Dios. Y luego dice: hay muchos que reservan la religión de Jesús para ciertos días y ciertas ocasiones, y en otros tiempos es puesta a un lado y olvidada. El principio duradero de la verdad no es meramente para las pocas horas del sábado, ni se limita a unos cuantos actos de caridad, sino que ha de introducirse en el corazón para refinar y santificar el carácter. ¿Cómo podemos profundizar nuestra experiencia cristiana? Hermanos, haciendo de la palabra de Dios algo que nosotros lo tenemos entronizado aquí, mire, en la mente. Dice: trasladadla al templo interior, porque la verdad se mantiene demasiado en el atrio exterior. ¿Por qué estamos enfatizando que nos aprendamos un versículo de memoria? Para que la verdad ya no esté, la verdad de la palabra de Dios ya no esté en el atrio exterior, sino que ahora esté entronizada, hermanos, aquí, en nuestro interior, en el templo del alma, en el corazón, en la mente. De esa manera vamos a profundizar más nuestra experiencia cristiana. ¿Cuántos versículos se aprendió usted esta semana? Mire, no hagamos de este plan una cosa que solo comenzamos y luego la dejamos, porque entonces no vamos a profundizar nuestra experiencia cristiana. Aquí todos los días se le va a decir: este es el versículo de memoria para hoy, aprendámoslo. Porque ya mucho estuvo la palabra, ya mucho estuvo la verdad en el atrio exterior, hermanos. Ya mucho estuvo la palabra fuera de nosotros. Hay que trasladarla al templo interior del alma, es decir, a nuestra mente ahora. Y haciéndolo así, entonces vamos a hallar, dice, descanso, paz y gozo, y las aspiraciones se van a inclinar hacia el cielo. Por esto es que debemos profundizar nuestra experiencia cristiana. ¿Y cómo? ¿Y cómo, hermanos, se hace? Pues ya le dije. Y ya se lo leí. No haciendo esto solo el sábado. No practicar una religión de Jesús solo el sábado. Sino, hermanos, que sea un estilo de vida que tengamos para todos los días de la semana. Ya no, hermanos, busquemos esa consagración solo el sábado. Busquémosla todos los días. Ya no busquemos solo en las pocas horas del sábado tener contacto con la Biblia, hermanos. Busquemos tener contacto con la Biblia y entronizándola en la mente todos los días. Entonces vamos a andar como Jesús anduvo, porque entonces esa palabra nos va a limpiar, porque la palabra de Dios tiene poder para limpiar del pecado, hermanos, tiene poder para limpiar de tanta inmundicia. Cuando hagamos eso, hermanos, vamos a andar como Jesús anduvo, porque así anduvo Jesús. Jesús estaba lleno de la palabra de Dios. Cuando el diablo vino a tentarlo en el desierto, lo derrotó con un escrito está. Él tenía la palabra en su mente. Y él decía, las palabras que yo les hablo, decía, mi Padre me las da, decía él. Mi Padre me da esas palabras. ¿Y a qué hora se las daba, hermano? Cuando buscaba la presencia de Dios en oración, cuando tenía esa comunión con el Señor, cuando él venía y estudiaba también las Escrituras, hermanos. Así que este cuarto aspecto es clave, este tercer aspecto es clave, hermanos, es clave. La de profundizar más nuestra experiencia cristiana
y andar como Jesús anduvo. Jesús anduvo haciendo bienes. Jesús anduvo ayudando al prójimo. Jesús anduvo, hermanos, de una manera limpia, pura. Jesús anduvo agradando a su Padre y nosotros debemos hacerlo también. Y la manera como nos va a ayudar eso es profundizándonos en la palabra, permaneciendo en su palabra. Bien, lo que leí del don profético estaba en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 516. Pero permítanme destacar el cuarto aspecto de lo que ha sido esta lección que estudiamos en esta semana. Y el cuarto aspecto trata de los pasos que debemos dar personalmente para enfocarnos más intensamente en la eternidad. ¿Cuáles son esos pasos que debemos dar personalmente para enfocarnos más intensamente en la eternidad? En 2 de Corintios, es el libro, capítulo 4, versículo 18, nosotros tenemos lo siguiente: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aquí podemos encontrar, hermanos, una reflexión profunda acerca de nuestra perspectiva de la vida y de las cosas que nos rodean. El autor nos dice que no debemos concentrarnos solamente en lo que podemos ver en nuestro mundo material, sino mirar más allá de lo que es temporal y transitorio, es decir, hacia aquello que es eterno. Esos son, hermanos, los pasos que debemos dar personalmente para enfocarnos más intensamente en la eternidad. Poner la mira en las cosas de arriba, no mirando tanto las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales. Según este texto, debemos enfocarnos en aquello que no podemos ver, lo cual puede sonar extraño a primera vista, ya que siempre se nos ha enseñado a creer en la evidencia de nuestros sentidos y a confiar en lo que vemos ante nosotros. Pero Pablo nos está invitando aquí a algo diferente. Pablo nos está invitando a salir de esa mentalidad limitada y empezar a pensar en lo que va más allá de lo que nuestros ojos pueden percibir. Lo que nos rodea en este mundo material, hermanos, es temporal. El carro que usted tiene, si tiene carros, es temporal. La casa es temporal. Toda cosa que usted tenga es temporal, hermano. Es pasajero y no tiene valor más allá de esta vida. Pero lo que no podemos ver, como es la santa ciudad, con sus calles de oro, lo que no podemos ver, como es el río de agua viva, el árbol de vida, lo que no podemos ver, hermanos, que tiene que ver con las cosas celestiales, eso es eterno y posee un valor incalculable y nos lleva a una perspectiva más espiritual de la vida. De manera que demos estos pasos donde ya, hermanos, no sean las modas, no sea el materialismo, no sean las diversiones, no sean ningún tipo de entretenimiento lo que nos robe el tiempo, lo que nos haga que nos concentremos tanto, sino, hermanos, las cosas que tienen que ver con la eternidad. Y cuando vayamos con estos versículos de memoria, miren, aprendiéndolos y meditándolos, ustedes van a ver cómo nuestra mente se proyecta hacia la eternidad. El don de profecía dice al respecto: cesen para siempre sus murmuraciones con respecto a esta pobre vida, pero dejen que la carga de su alma sea como asegurarnos la vida mejor que esta, un título a las mansiones preparadas para los que sean verdaderos y fieles hasta el fin. Si se equivoca en esto, todo se perderá. Si dedica el tiempo de su vida a echar mano de tesoros terrenales y pierde los celestiales, descubrirá que ha cometido un terrible error, pues no puede obtener ambos mundos. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 610. Hermanos, hay mucho aquí para quejarnos, para lamentarnos. Hay mucho aquí en esta vida para uno
pensar de que qué triste suerte tiene uno. Pero no hay que mirar esto. Hay que mirar hacia el cielo. Cuando me invitan para ir a ungir un enfermo, cuando el enfermo todavía está consciente y él es el que pide que lo vaya a ungir, yo le hablo de esto. Yo le hago ver de que hay que pensar en las promesas de Dios, que hay que pensar en lo mejor que Dios tiene para nosotros y que lo que tiene en ese momento de enfermedad o de prueba, eso es pasajero y temporal. Y si el Señor por alguna razón le deja que mejor descanse, que sepa que aún ese descanso es temporal, porque el Señor viene pronto para levantarlo y darle lo mejor que puede haber para él. Pero procuro que pongan su mirada en las cosas celestiales. Si usted, hermano o hermana, está pasando por alguna dificultad, por alguna prueba, no se concentre tanto en eso. Concéntrese en la bendición de Dios, en el poder de Dios, en la misericordia de Dios y en cómo el Señor le ha conducido en el pasado. Y crea que el Señor ya le va a sacar de eso. Y sobre todo, piensen que un día no va a sufrir nada de estas cosas porque llegará a formar parte de los redimidos. Pero, hermano, hermana, también no eche su mirada en los tesoros terrenales. No ponga su mano en ellos, porque si sigue así, habrá cometido un terrible error. En otras palabras, no deje que lo material sea lo primero en su vida. Lo material ocúpelo como para suplir algunas necesidades, pero que eso no le robe su comunión con el Señor, el tiempo que debe pasar con Él, lo que usted debe poner en su mente, como es la palabra. No deje que el materialismo, hermano, hermana, se lo quite. Y para terminar, permítanme llamar su atención al quinto aspecto, y es con respecto a lo peligroso que es apoyarse en un brazo carnal cuando se trata de la salvación. ¿Por qué es peligroso? Por la clase de líderes que se han infiltrado hoy en el pueblo de Dios, que algunos lamentablemente están engañando a las ovejas del rebaño y éstas ponen su confianza en dichos líderes. Somos advertidos en Isaías 3, versículo 12, con respecto a esto, al decirnos lo siguiente. Isaías 3, versículo número 12, dice así: los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Así nosotros miramos, hermanos, esta advertencia a la cual debemos ponerle mucha atención. Fíjense ustedes cómo estaban los líderes en los días del profeta Isaías. Muchachos y mujeres le guiaban, pero le guiaban mal porque le engañaban. Estos líderes eran incompetentes para dirigir al pueblo y las mujeres los manipulaban. Un caso de eso fue el de Jezabel, esa reina malvada, esposa del rey Acab, cómo ella lo manipulaba para descarriar al pueblo de Dios. Así, hermanos y hermanas, nosotros miramos cómo el dirigente ocupa una posición de gran responsabilidad, porque a donde él conduce, el pueblo va a ir. Y cuando los dirigentes van por mal camino, naciones enteras se descarrían. Y eso es más terrible cuando sucede dentro de la iglesia hoy. Así que este quinto aspecto sobre el peligro de apoyarse uno en un brazo carnal con respecto a la salvación, es algo, hermanos, que deberíamos de ponerle atención. Porque hoy en día
ministros. Llámese en calidad de hombres o mujeres, porque metieron el asunto de las mujeres pastoras, ancianas de iglesia. Colocaron hombres y mujeres para dirigir al pueblo. En el caso de las mujeres no es bíblico, no está apoyado por la Biblia y eso, por lo tanto, no es algo que Dios pueda aprobar. Ellas pueden ministrar en otra posición, ellas pueden ser útiles en la obra de Dios, pero no como ancianas ni como pastoras. Ellas pueden ser muy buenas diaconisas, muy buenas directoras de escuela sabática, muy buenas maestras de niños. Pues ellas pueden ocupar otros privilegios, pero no el de anciana ni de pastora. Eso no es bíblico. Y hermanos, por ahí comienzan los engaños cuando le hacen creer a las personas de que no hay que discriminar y que en Cristo ya no hay varón ni mujer, ya no hay hombre ni mujer, que todos somos uno. Y ocupan esos textos para ir contra los requisitos que debe tener un líder llamado pastor o anciano de iglesia. Hermanos, no es asunto de discriminar, no es asunto de tener de menos a la mujer. La mujer es algo valioso, la mujer es algo importantísimo en este mundo. La mujer, Dios la ama, la mujer es algo especial, pero no por eso vamos a ir contra la Biblia y le vamos a asignar funciones que la Biblia no autoriza. Así que cuando dice aquí que muchachos y mujeres se enseñorean del pueblo, allí también tenemos el caso donde hay mujeres pastoras que son lesbianas. Y eso no encontramos en la Biblia que esté debidamente respaldado. Encontramos tristemente, hermanos, también pastores que deberían de ser un ejemplo como ministros, pero estos descarrían al pueblo. Y como dice aquí la Escritura, pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. ¿Por qué? Porque hay algunos pastores, hermanos, que guían mal a la iglesia. La guían mal en asuntos que tienen que ver con la adoración, con esa música mundana con letra cristiana que han metido en las iglesias porque eso le agrada a la gente. Esos ministros engañan al pueblo y le tuercen el curso de sus caminos al permitir ese tipo de servicios de adoración. Y ya no digamos cuando también en el caso del Israel moderno le privan de el testimonio, es decir, de enseñarle a ese pueblo lo que dice el espíritu de profecía en relación a la clase de cristianos que debemos ser. Y también cuando el mismo ministro está en contra de la reforma pro salud porque él no la practica y él mismo permite que en la iglesia se hagan esos potluck o esas comidas donde allí mismo se consume la carne porque él, en cuanto a eso, no le interesa. Ese está descarriando al pueblo. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Muchachos y mujeres se enseñorean de ti. Así decía el profeta Isaías. Bueno, decía Dios a través del profeta Isaías. Hermanos, debemos tener mucho cuidado ahora, porque en las iglesias está proliferándose mucho este tipo de ministros, este tipo de líderes. El don de profecía dice que se cuide, ¿quién? El creyente, de los que predican a otros la palabra de vida y no albergan ellos mismos el espíritu de humildad y abnegación que ella nos comunica. O sea, un ministro, hermanos, que predica la palabra de vida,
pero no se humilla a esa palabra, no se niega a sí mismo, tal como ella lo manda. Hay que cuidarse, dice, de ese ministro. De los tales, dice, no se puede depender en tiempo de crisis. ¿Por qué? Porque ellos ignoran la voz de Dios tan prestamente como lo hizo el rey Saúl de Israel. Y como ese rey Saúl, muchos están dispuestos a justificar ahora su comportamiento. Cuando el Señor reprendió al rey Saúl a través del profeta, él firmemente dijo que él había obedecido a la voz de Dios. Pero el balido de las ovejas y el mugir de los bueyes daban testimonio de que no era así. De la misma manera, hay muchos hoy que aseveran servir a Dios, pero sus conciertos y otras reuniones de placer, sus compañías mundanales, su exaltación del yo y sus ardientes deseos de popularidad dan testimonio de que no han obedecido su voz. Se cumple en ellos que los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Así está escrito en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 82 y 83. Mire el don de profecía, cómo nos dice que nos cuidemos de ese tipo de ministros, de esos que como el rey Saúl pretenden estar obedeciendo a Dios, pero hacen contrario a lo que Dios manda. El rey Saúl le había dado orden de que no dejara vivo ningún animal del lugar donde fueron a combatir, pero este se había apropiado de unos animales, y los bueyes, dice, y las vacas, se oyó el balido de ellas, cuando él dijo de que había hecho lo que Dios había mandado. Tuvo una tremenda reprensión Saúl. No fue más rey. Dios lo desechó. ¿Por qué? Porque pretendía estar sirviendo a Dios, pero hacía lo contrario. Era un desobediente. Así también hoy hay ministros, dice, que aseveran servir a Dios, pero ellos andan en conciertos, ellos andan en reuniones de placer, ellos andan en compañías mundanales, ellos andan con ese yo exaltado, ellos andan allí con esos ardientes deseos de popularidad, y con eso dan testimonio de que no han obedecido a Dios. Hay que tener cuidado de ese tipo de ministros que con su arrogancia, con ese su yo, con ese su orgullo, con esa su digamos vida toda secular que lleva, o que tiene apariencia de santidad en la iglesia el sábado o el domingo cuando predica, pero que en su vida privada es otra cosa. Yo he oído de pastores que ellos aparentan santidad el sábado o el domingo, pero ellos oyen música mundana. Ellos no creen, en el caso del Israel moderno, en el espíritu de profecía. Ellos ni lo leen, no lo estudian. Ellos están de acuerdo en que hay que celebrar las fiestas paganas, como las de la Navidad, las del día de Halloween, San Valentín, Reyes Magos, Día de la Madre, y todas esas fiestas que vienen de Babilonia. Ellos están de acuerdo en eso, y por eso que ellos avalan eso. Hermanos, todo este tipo de ministros que con su conducta engañan al pueblo, pues aquí dice, pueblo mío, los que te guían te engañan. Estos están torciendo los caminos de los creyentes, y por eso es que debemos tener mucho cuidado en no apoyarnos en ese brazo carnal cuando de la salvación se trata. Eso es decir, deje ver qué dice mi pastor. Eso es el peor error que puedes cometer. ¿Desde cuándo tú tienes que ver qué dice tu pastor para saber si algo es recto o no delante de Dios? Mira, vea la palabra y que tu pastor divino te lo diga. Y yo no estoy diciendo con esto de que no puedas pedirle un consejo a un ministro, pero cuando se trata de algo tan claro en la Biblia, como por ejemplo de que el sábado es el día del Señor, ¿qué tienes que ir a hacer tú a decirle a tu pastor si eso no? El sábado, el día del Señor. ¿Cuántos hay que me han hablado y me han dicho, mire, usted ha predicado de que el sábado es el día del Señor, pero fíjese que yo le voy a preguntar a mi pastor, y él dice que deje de andar oyéndolo a usted, o él dice de que es el día domingo, el día del Señor, y como yo amo a mi pastor y tengo privilegios en la iglesia, yo pues voy a seguir allí con él. Miren, hermanos, ponen su brazo, apoyan su brazo en el brazo de la carne.
Eso es peligroso, porque el texto dice: los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorean de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Hay hermanos que van con el pastor y le dice: pastor, mire, ¿y usted cree que debemos leer el Espíritu de Profecía? Mire, pastor, ¿y usted cree que yo puedo predicar el sábado usando el Espíritu de Profecía? Mire, pastor, ¿y usted cree que la reforma pro salud es algo que deberíamos practicar? Allá le vas a preguntar al que no está de acuerdo con el Espíritu de Profecía, al que come carne, al que está en contra de las cosas que la Biblia y los testimonios, hermanos, nos enseñan. Eso es necedad, eso es ignorancia, eso es el peor error, porque eso es apoyarte en el brazo de la carne. Así que este es un peligro que debemos ahora evitar. Y así, hermanos, estos 5 aspectos han quedado aquí en este resumen, como para que todavía nos quede claro el mensaje que Dios nos quiso dar. Es confrontativo, yo sé, es fuerte, yo lo sé, pero hermanos, está basado en un escrito, y ante eso no podemos hacer nada más que solamente humillarnos y aceptar la palabra del Señor. Y ante la pregunta que hacía la lección: ¿qué clase de pueblo? Hermanos, ha quedado bien claro la clase de pueblo que debemos ser. Un pueblo santo, un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo que vive en una santa y piadosa forma de vivir. Dios nos ayude para que seamos ese pueblo que internaliza la palabra en su mente, que seamos ese pueblo que vive de una manera consagrada y que un día vivirá en la santa ciudad, porque siempre puso su mirada y su confianza en el Señor Jesucristo. Quiero orar para que usted y yo seamos ese pueblo. ¿Qué les parece? Amante Padre que esté en los cielos, gracias, Señor, le damos en esta hora por hacernos ver la clase de pueblo que debemos ser. Y ha quedado sustentado en esta lección, y su servidor lo ha resumido, lo ha destacado en 5 aspectos este día. Solo le rogamos que haya de parte de nosotros la voluntad, el deseo de ser ese pueblo santo, ese pueblo que aquel día, cuando el fuego devore todo, va a estar resguardado ahí en la santa ciudad. Ayúdenos, Señor, a perseverar en la fe. Ayúdenos a hacer de usted el único brazo en el cual nos debemos apoyar. Y ayúdenos a poner por obra su palabra. Y también a preservar nuestra vida de todo mal, y nosotros también apartarnos del mal, para que así podamos un día disfrutar con usted por toda la eternidad. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro Dios.